En un mundo lleno de preguntas, no todas tienen respuesta, pero algunos secretos jamás deberían ser revelados. Bienvenido a lo que no quieren que sepas. Cada noche, mientras la ciudad duerme, hay quienes vigilan en silencio. Trabajan en la oscuridad, creyendo que lo peor que enfrentarán es la soledad del turno nocturno, pero no es así. Hoy te demostraré lo contrario. Quédate con nosotros, colócate tus audífonos y escuchemos juntos. La última guardia, el terror oculto en el turno nocturno. Carlos llevaba más de 10 años trabajando como guardia de seguridad nocturno en la fábrica. Durante el día, el lugar era ruidoso, con máquinas funcionando, obreros en constante movimiento y el zumbido incesante de la producción. Pero cuando caía la noche y los trabajadores se iban a casa, la fábrica se convertía en un lugar frío y desolado, lleno de sombras y rincones oscuros que parecían interminables. Miguel, por su parte, era nuevo. Recién llegado, este sería su primer turno nocturno. Estaba nervioso, pero Carlos le aseguró que era un trabajo fácil. Solo tienes que hacer rondas, revisar las cámaras y asegurarte de que nadie entre. Lo peor que puede pasar es que se dispare una alarma por error, le dijo, intentando calmarlo. Laura también trabajaba en el equipo de seguridad. Era una madre soltera, responsable y siempre con la esperanza de que las noches fueran tranquilas para poder mantener a su hija sin contratiempos. Esa noche, mientras los tres se preparaban para lo que parecía ser otra guardia rutinaria, ninguno de ellos sospechaba lo que estaba a punto de suceder. La primera noche transcurrió con normalidad, pero a la mitad del turno, algo extraño ocurrió. Miguel, en su ronda por la parte más antigua de la fábrica, escuchó un ruido. Eran pasos. Al principio pensó que algún trabajador se había quedado rezagado o que quizá un animal se había colado por las puertas, pero cuando revisó la zona, no encontró nada. ¿Escuchaste eso?, preguntó nervioso a Carlos por la radio. Carlos, acostumbrado a los ruidos de la fábrica, le dijo que no se preocupara, que las viejas instalaciones hacían ruidos todo el tiempo. Sin embargo, Miguel no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo no estaba bien. Esa misma noche, Laura, que estaba revisando las cámaras de seguridad, notó una anomalía. En la pantalla, una sombra cruzó una de las cámaras de la sección 13, una parte de la fábrica que había sido clausurada hacía años debido a un accidente. Pero cuando revisó la grabación de nuevo, la sombra ya no estaba. No le dio mayor importancia, pensando que quizás era un fallo de la cámara. Con el paso de los días, los tres guardias comenzaron a notar patrones inquietantes. Las luces en la sección 13 parpadeaban sin razón aparente y en más de una ocasión, las cámaras fallaban justo en los momentos en los que se escuchaban ruidos extraños. Carlos, aunque al principio era escéptico, empezó a inquietarse también. Había trabajado allí por años, pero nunca había prestado mucha atención a esa zona olvidada de la fábrica. Una noche, Miguel y Laura, que seguían intranquilos por los incidentes, decidieron revisar los archivos antiguos de la fábrica. Allí descubrieron algo escalofriante. Hace décadas, la sección 13 fue el sitio de un terrible accidente donde varios trabajadores murieron aplastados por maquinaria defectuosa. Según los registros, después del accidente, los pocos sobrevivientes reportaron haber visto cosas extrañas, sombras que se movían sin razón, luces que parpadeaban y voces que susurraban sus nombres. Después del incidente, la sección 13 fue clausurada, pero los rumores de que algo extraño ocurría allí nunca desaparecieron.
Una noche particularmente oscura, los tres guardias decidieron investigar la sección 13. Miguel, que hasta entonces había sido el más escéptico, fue el primero en encontrar algo verdaderamente inquietante. Detrás de una pila de cajas oxidadas y polvo, encontró una puerta metálica que nunca antes había visto. Estaba cerrada con un viejo candado, y desde el otro lado se escuchaban golpes sordos, como si algo o alguien intentara salir. «¿Oyes eso?», susurró Laura mientras los tres se quedaban paralizados frente a la puerta. El golpeo continuaba, lento y rítmico, seguido de lo que parecían ser susurros. «No deberíamos estar aquí», dijo Carlos finalmente, alejándose con una mirada de puro terror. Los tres decidieron volver a la sala de control, pero esa misma noche, las luces de toda la fábrica se apagaron. En la oscuridad absoluta, solo podían escuchar sus propios pasos y algo más. Al principio, eran solo susurros, pero pronto se convirtieron en gritos distantes que resonaban en los pasillos vacíos. La siguiente noche, Miguel desapareció. Carlos y Laura estaban desesperados, recorriendo los pasillos oscuros de la fábrica en su búsqueda. Finalmente, encontraron su linterna tirada frente a la puerta de la sección 13. La puerta, que había estado cerrada con un candado, ahora estaba abierta. Con el corazón en la garganta, Carlos y Laura descendieron por una escalera oculta que conducía a un nivel subterráneo de la fábrica que no conocían. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos, como marcas de manos ensangrentadas y grabados antiguos que parecían contar una historia de horror. En la sala al final de las escaleras, encontraron a Miguel, pero no estaba solo. De pie a su lado había una figura oscura, alta y sin rostro, que parecía absorber la poca luz que quedaba en la sala. Miguel estaba de pie, inmóvil, con los ojos vacíos y murmullando palabras incomprensibles. Carlos y Laura intentaron huir, pero la fábrica parecía haberse transformado. Los pasillos se estiraban como si nunca fueran a terminar, las sombras los perseguían y las luces continuaban parpadeando, iluminando por breves instantes las figuras que los acechaban. Finalmente, llegaron a lo que creían que era la salida de la fábrica. Pero cuando cruzaron la puerta, se encontraron en un lugar completamente diferente. En lugar de la ciudad, estaban en un vacío oscuro, sin fin, donde las sombras danzaban alrededor de ellos, susurrando sus nombres. Laura, aterrorizada, le preguntó a Carlos, ¿esto es real? ¿Hemos salido? Carlos, con una voz temblorosa, respondió, el turno nocturno nunca termina realmente. En el hospital de San Cristóbal, la última guardia de la noche es diferente. Algo más acecha entre los pasillos vacíos y las luces parpadeantes. Algo que no se puede ver, pero se siente, escondido en las sombras, esperando. En el hospital de San Cristóbal, el turno nocturno siempre había sido el más temido. No por el cansancio ni por la soledad, sino por algo mucho más oscuro. Los empleados nuevos lo escuchaban entre susurros en las salas de descanso, mientras los veteranos evitaban hacer contacto visual cuando mencionaban la última guardia. Raúl, un joven enfermero con apenas 6 meses de experiencia, nunca creyó en esos rumores. Lo consideraba simple folclore de hospital, cuentos para asustar a los nuevos. Pero todo cambió aquella noche en la que quedó solo, cubriendo el turno nocturno en el ala abandonada del hospital. Eran las 2:37 de la mañana y todo estaba extrañamente en calma. Raúl terminaba de revisar los registros cuando el sonido de pasos resonó en el pasillo. Miró hacia la puerta, pero no vio a nadie. Seguramente es algún doctor, pensó, aunque sabía que ese sector del hospital estaba vacío.
Al cabo de unos minutos, el sonido volvió. Esta vez, eran pasos lentos y arrastrados. Raúl salió al pasillo, pero de nuevo, no encontró a nadie. Sentía una creciente incomodidad, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. Regresó a la estación de enfermería, tratando de concentrarse, cuando un escalofrío le recorrió la espalda. Al mirar el monitor de seguridad, su corazón se detuvo por un segundo. En una de las cámaras del ala abandonada, una figura oscura cruzaba lentamente el pasillo, su andar era irregular, como si apenas pudiera mantenerse en pie. Raúl intentó identificarla, pero la imagen era borrosa, y justo cuando trató de acercarse al monitor, la figura desapareció. Respiró hondo y decidió que lo mejor sería verificar. Tomó una linterna y, armado de valor, se dirigió hacia la parte vacía del hospital. Las luces parpadeaban con un zumbido inquietante y el eco de sus pasos parecía más fuerte de lo habitual. Conforme avanzaba, el aire se sentía más denso, más pesado. Y entonces, lo escuchó de nuevo. Los mismos pasos arrastrados, esta vez justo detrás de él. Raúl se giró de golpe, pero solo encontró un pasillo vacío. Un sudor frío le empapaba la frente. Apretó la linterna con más fuerza y aceleró el paso, tratando de alejarse de aquella sensación opresiva que lo perseguía. Pero entonces, algo llamó su atención. Una puerta al final del corredor estaba entreabierta, una puerta que, hasta donde él sabía, nunca debía abrirse. Era la morgue. Sin embargo, la lógica se desvanecía ante el pánico que comenzaba a invadirlo. Raúl, con la respiración agitada, se acercó lentamente. El sonido de los pasos había cesado, pero la sensación de que algo lo observaba seguía presente, como una sombra que nunca lo abandonaba. Empujó la puerta con suavidad y se encontró frente a una escena que le heló la sangre. En el centro de la morgue, una de las camillas estaba vacía, pero algo se movía bajo la sábana blanca. Raúl retrocedió un paso, sus piernas temblaban. ¿Acaso alguien había quedado allí por error? Sin querer, dejó caer la linterna y el ruido resonó por toda la habitación. La sábana se deslizó lentamente, revelando una figura delgada y esquelética que, aunque parecía humana, no lo era del todo. Los ojos de la criatura estaban vacíos, sin vida, pero su boca se abría en una sonrisa macabra. Sin decir una palabra, comenzó a levantarse, arrastrando su cuerpo de manera antinatural hacia Raúl. Él intentó gritar, pero su voz no salió. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. La criatura alzó una mano huesuda hacia él, sus uñas negras y largas rasgando el aire. El sonido de pasos resonaba de nuevo en el pasillo, acercándose rápidamente, pero esta vez no eran los pasos arrastrados de antes. Alguien más estaba allí. En el último segundo, la puerta de la morgue se abrió de golpe y uno de los doctores entró, encendiendo las luces de la sala. Todo había desaparecido. Raúl, pálido y tembloroso, apenas podía articular palabras. El doctor, confundido, lo sacó de la sala, preguntando qué había pasado, pero Raúl no pudo responder. Sabía lo que había visto, pero no podía explicarlo. Mientras se alejaba del pasillo oscuro, sintió una última mirada clavada en su nuca. Algo, o alguien, no había terminado con él. Esa fue la última noche que Raúl trabajó en el turno nocturno. El último cliente. Trabajar el turno nocturno en una gasolinera perdida en medio de la carretera no era el trabajo soñado de David, pero pagaba las cuentas. Desde su pequeña cabina, apenas iluminada por luces fluorescentes,
Podía ver el asfalto vacío extendiéndose en todas direcciones, como una serpiente infinita que desaparecía en la oscuridad. El único sonido que lo acompañaba era el zumbido de las lámparas y, ocasionalmente, el lejano rugido de algún motor que pasaba de largo. Eran las 3:18 de la mañana, el momento más solitario de la noche. David jugaba en su teléfono, tratando de mantenerse despierto. No esperaba ver a nadie hasta el amanecer, pero entonces, una vieja camioneta oxidada apareció en la distancia, sus faros titilantes cortando la negrura de la carretera. La camioneta se detuvo lentamente junto a la bomba número 3. David observó desde su cabina, esperando que el conductor saliera, pero pasaron varios minutos y nadie se movió. Solo el motor de la camioneta seguía rugiendo, pero no había señal de vida en su interior. Inquieto, David agarró su linterna y salió al frío aire de la madrugada. Al acercarse al vehículo, sintió algo extraño. La camioneta tenía placas viejas y oxidadas, como si no hubiera circulado en años. Se acercó a la ventana, iluminando el interior con su linterna. No había nadie. El asiento del conductor estaba vacío, y lo más perturbador, la llave seguía girada en el contacto, el motor encendido, pero no había ningún rastro de quien la condujera. David retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. Regresó apresuradamente a la cabina, cerrando la puerta detrás de él. Tomó el teléfono para llamar a la policía, pero no había señal. Miró hacia la camioneta y de pronto, el motor se detuvo. Un silencio sepulcral llenó el aire. Entonces, las luces de la gasolinera parpadearon. Debe ser una falla eléctrica, pensó, tratando de calmarse. Sin embargo, el parpadeo se hizo más intenso, y en un instante, todo se apagó. La oscuridad lo envolvió. David se quedó inmóvil, su respiración cada vez más pesada. El zumbido familiar de las lámparas cesó, y lo único que podía escuchar ahora era su propio latido en los oídos. De repente, un golpe fuerte retumbó contra el vidrio de la cabina. David se giró bruscamente. Algo, o alguien, estaba afuera. No podía ver nada, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Otro golpe, esta vez más fuerte, sacudió la ventana. David retrocedió, su mano buscando desesperadamente algo con lo que defenderse. El golpeteo cesó por un momento, y luego, en medio de la penumbra, escuchó el sonido de pasos suaves rodeando la cabina. Eran lentos, calculados, como si lo que fuera que estuviera afuera estuviera jugando con él. David apuntó su linterna hacia la oscuridad, pero no pudo ver más allá del vidrio empañado. Entonces, una sombra se materializó lentamente en la puerta de entrada. Era alta y delgada, con una figura desproporcionada. Se acercó al cristal, su respiración empañándolo mientras dejaba una mano cadavérica sobre el vidrio. David estaba congelado, incapaz de moverse o emitir sonido alguno. Con un solo golpe seco, la puerta de la cabina se abrió. David tropezó hacia atrás, cayendo sobre el mostrador. La figura se detuvo en el umbral, sus ojos inyectados de oscuridad lo miraban fijamente. Su boca se torció en una sonrisa grotesca, mostrando dientes amarillentos y afilados. Sin pronunciar una palabra, se inclinó lentamente hacia él. David, por fin liberado del terror que lo había paralizado, se levantó de un salto y corrió hacia la salida trasera. Afuera, la noche era más oscura de lo que recordaba, y la camioneta seguía allí, inmutable, como una presencia maldita que no debía estar en este mundo. Al llegar a la parte trasera de la gasolinera, se dio cuenta de algo horrible. La carretera, que solía extenderse hasta donde la vista alcanzaba, simplemente no estaba allí. En su lugar, solo había un vacío negro infinito,
como si el mundo mismo hubiera desaparecido. Miró hacia atrás, buscando algún lugar donde esconderse, pero la figura lo seguía, acercándose cada vez más, sus pies flotando apenas por encima del suelo. David corrió, sabiendo que no tenía a dónde ir. El sonido de los pasos flotantes detrás de él llenaba el aire. Con un último grito desesperado, se detuvo. La figura estaba a solo unos metros de distancia, su rostro retorcido en una mueca de hambre. David sabía que no tenía escapatoria. Cerró los ojos, esperando lo inevitable. Pero entonces, todo se detuvo. El frío aire de la madrugada volvió a rodearlo, y al abrir los ojos, estaba de nuevo en la cabina de la gasolinera. Las luces estaban encendidas, y la carretera se extendía ante él como siempre. La camioneta oxidada seguía en la bomba número 3, pero ya no había nada extraño. David parpadeó, aturdido. ¿Había sido un sueño? Todo parecía tan real. Sin embargo, cuando se acercó a la ventana para ver mejor, notó algo que lo congeló hasta el alma. En el cristal de la puerta había una marca, una huella húmeda, como si una mano se hubiera presionado contra el vidrio. Una mano delgada y desfigurada. Punto. David nunca volvió a trabajar en el turno nocturno. Si te gustó este video, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para más historias misteriosas que te dejarán sin palabras. Y si tienes alguna teoría o historia que quieras compartir, cuéntanos en los comentarios. Queremos leerte.